Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Colosenses, el capítulo 3, los versos 5 y 6 en esta mañana. Gloria al Señor. La vida antigua y la nueva. Vamos a tener que seguir hablando siempre de esta palabra, hermanos. Porque la palabra del Señor es la que nos cambia, nos renueva. Como hemos adorado al Señor, nos renueva, nos purifica. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: haced morir pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en nosotros. Y empieza a enumerar la palabra del Señor. Número 1, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Paramos ahí, estamos escuchando bien, estamos estudiando la palabra en esta mañana. Acá dice malos deseos y avaricia, que ¿qué cosa es? Idolatría. Entonces no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo la palabra. Y el verso 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. Ahí está la palabra. Pueden tomar su lugar. Así que, hermanos, si estamos a veces con nuestros pensamientos un poco torcidos, un poco desviados, tenemos que ir a la palabra del Señor y tenemos que orar para despojarnos de la idolatría, porque dice acá bien claro, dice porque esos malos deseos y avaricia es idolatría. Y el que diga que no tiene malos deseos es mentiroso. Aún el pastor más ungido tiene malos deseos, porque somos humanos, somos carne, somos humanidad, hermanos. El pecado nos asedia. El pecado está ahí, siguiéndonos. Entonces el tema de esta mañana es cómo hacer morir lo que nos destruye. Y eso es lo que estamos todos viviendo. Hay cosas que nos destruyen. Por ejemplo, los malos deseos, la avaricia, los malos pensamientos. Y antes de poder comenzar con la palabra, el día viernes fui a hacerme la podología. Mi esposo, el pastor Carlos, había subido el jueves con el hermano Alexander al monte de oración a buscar allá, el monte de Sinaí, que está por Comas. Y hermanos, llegar a ese lugar no es fácil. Tienes que tomar tren, tienes que tomar como 2, 3 buses y luego tienes que caminar para subir. Y total que llegas como 2 horas más o menos, yo diría hasta 3. Y cada vez que mi esposo sube, él baja con la unción. Y ahorita él sale, baja y me deja con la unción. Pero él va y yo también me quedo en mi casa mientras que hago los quehaceres, voy orando. Y me voy a la podología y encuentro a una joven, una señora nueva. Y pues yo entré y ya me conocen, las otras 2 señoras ya me conocen, siéntese. Y me ceden a la joven nueva. Y dije, bueno, yo siempre voy en mi mente orando y digo, Señor, bendice esas manos de la persona que va a tocar mis pies y me va a hacer el tratamiento, bendícela. Y en eso me entra una llamada y era de un pastor. Y le digo, pastor, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Y empezamos a conversar. Y la hermanita estaba atenta a lo que yo conversaba. Termino, cuelgo el teléfono y me dice, discúlpeme que sea tan entrometida, pero le quiero preguntar algo. ¿Usted es cristiana? Sí, le dije, soy cristiana. De razón, me dice, porque le escuché hablar y no es un lenguaje común. Y cuando somos hijos de Dios nos identificamos. Y me dijo, así es, hermano. Pastoreamos una iglesia con mi esposo porque ella me dijo, escuché el monte Sinaí. Yo también escuché de ese monte, porque yo le decía al pastor, no, mi esposo está en el monte Sinaí, ya salió ayer, y por esa razón que no pudo estar en la iglesia el jueves con los hermanos de la música. Y la hermana me empezó a contar su testimonio.
Y yo empecé a hablarle, le dije, nosotros somos un matrimonio restaurado. Y cuando le dije eso, ella se quedó así, seguía trabajando, arreglándome, pero con sus oídos atentos. Y la hermana no sé cómo se consiguió mi teléfono y anoche me empezó a escribir y me dijo, pastora, disculpe, pero me he tenido que conseguir su teléfono porque no me he quedado tranquila con todas las palabras que usted me ha dicho. Y necesito conversar con usted, necesito que usted me hable porque estoy pasando una crisis matrimonial. Mi esposo se fue de la casa hace 1 año y estoy sola en casa. No hemos tenido hijos porque ambos son segunda relación. Hemos tenido 6 años de matrimonio y por eso te voy a hablar en esta mañana. Y le hablé a ella, de ahí nace este tema de hoy: cómo hacer morir lo que nos destruye. Porque ella me comentaba y me decía, pero pastora, en la iglesia mi esposo servía. Y le dije, ¿qué pasó? Se volvió al vicio. ¿A qué vicio? Del trago. Y así está ahora, hoy en día, en la iglesia, y está sirviendo. Y le digo, ¿y el pastor lo sabe? No lo sé, pastora, me dice. No sé si él lo sabe o no lo sabe. Por eso yo te decía al comenzar, aún los pastores más ungidos pueden ser engañados por Satanás, a pesar de que buscamos la presencia del Señor, porque el Señor a veces lo permite para ser entrenados y capacitados y entrar a los otros niveles de fe. Y como hemos leído aquí en Colosenses, seguramente alguna vez hemos escuchado la frase que dice, no negociamos con los terroristas. Y esta es una política firme que comparten los Estados Unidos y también Inglaterra. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque negociar con el enemigo lo fortalece al enemigo y lo pone en riesgo, y pone en riesgo más vidas. Por eso que los Estados Unidos es firme y dice, no negociamos con los terroristas. Y en nuestra vida cristiana, el pecado viene a ser nuestro terrorismo interno. ¿Estamos aquí, iglesia? El pecado viene a ser ese terrorista interno, y nosotros, como verdaderos hijos de Dios, no debemos negociar con él, con Satanás. Se tiene que hacer morir la carne, como hemos leído. Subráyalo y márcalo bien en tu Biblia o en tu celular, para que el Espíritu Santo te haga recordar cada vez que vienen esos malos pensamientos, esos deseos malos, se tienen que hacer morir. Negociar con el pecado, hermanos amados, a Satanás lo hace más fuerte. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y por eso es que nos liberan, nos oran, nos ministran, y Satanás dentro de la persona se ríe, porque se fortalece más y le da la oportunidad de tener más control sobre la vida de la persona que se resiste. Romanos capítulo 6, verso 16. La verdad que cuando me contaba, la hermana me contaba todo eso, decía, Dios mío, Señor, ¿y cómo atacar contra eso? Y solamente todo está relacionado con la fe y con la obediencia. Porque el que obedece a Dios va a obedecer la palabra. Pero el que no quiere obedecer se va a volver terco y va a negociar con el pecado. Y su terrorismo va a estar dentro de la persona. ¿Cómo es un terrorista? Ustedes saben cómo es un terrorista. Un terrorista no tiene miramientos, va y mata. Y destruye. Así es Satanás. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Y de qué forma negociamos con el pecado? Ustedes me dirán, pastora, ¿y de qué forma negociamos con el pecado? Cuando buscamos justificar lo que Dios ya condenó. No es tan grave. Todos lo hacen, pastora.
esa hermana me decía, mi esposo siempre me decía, pero si todo el mundo lo hace. Sí, pero si todo el mundo lo hace, tú no tienes que ser uno más de ese grupo de que todo el mundo lo hace. Tú tienes que ser genuino, tú tienes que ser auténtico. Y gracias a esa relación que tenía ella con el esposo es que ella se sumergió a buscar más al Espíritu Santo. A raíz de ese problema, ella empezó a buscar más. Y me dice, pastora, a mí el Señor me revela en sueños. Le decía, gloria a Dios, sigue buscándole al Señor. Y me dice, y ahora que estamos separados un año, yo solamente me estoy enfocando en sanarme yo. Y haces bien. Porque me ha herido mucho con sus palabras, con sus acciones. Es que una persona en pecado, hermanos amados, es como un animal. Una persona, un cristiano en pecado es como un terrorista. No te va a matar quizás con una arma, pero sí te va a matar con las palabras, con las acciones, con las miradas, con los hechos. Estamos aquí, iglesia. Amén. Por eso el pastor Carlos, él no sabía lo que yo voy a predicar. Dijo, de aquí no vas a salir igual. Tienes que salir diferente. Porque es la palabra la que te está hablando en esta mañana. Y cuando nosotros posponemos nuestra obediencia a Dios, hermanos, así hay muchos cristianos, posponen su obediencia. Lo dejaré más adelante. Quizás todavía no es el momento. Primero quiero disfrutar un poquito más del mundo, ¿sí o no? Y cuando le damos pequeñas oportunidades al pecado y decimos, no, solo esta vez me voy a tirar un porrito, nadie me va a ver, mi esposa no se va a dar cuenta. Le damos pequeñas oportunidades, no pasa nada. Dios me entiende, Dios me conoce. Y le estamos dando más fuerza a Satanás. Y el que lo ve todo y lo mira todo, el Señor está ahí mirando. Dije, ay, esta hija mía, ay, este hijo mío, ¿cuándo aprenderá? ¿Cuándo obedecerá? Y cuando en lugar de huir, coqueteamos con el peligro espiritual, yo puedo manejarlo, no voy a caer, solo estoy ahí, pero no hago nada, ¿sí o no? Cuando nos invitan a reuniones familiares donde todo el mundo toma, donde todo el mundo pachanguea, y dicen, no va a pasar nada, voy a estar ahí. Sí, pero ya nos estamos contaminando, nuestros oídos que son para el Espíritu Santo, ya se empieza a contaminar. Tu cuerpo se empieza a contaminar porque empiezas a decir, ¿cómo quisiera? Como predicó anteriormente el pastor Carlos, todavía estamos anhelando Egipto. ¿Cómo quisiera estar en Egipto? Porque el mundo es Egipto. ¿Cómo quisiéramos? Y cuando reemplazamos obediencia y arrepentimiento con religiosidad, escuchen bien y anótenlo bien. Cuando reemplazamos obediencia y arrepentimiento con religiosidad y decimos, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo soy cristiano, estoy sirviendo y eso recompensa, ¿sí o no? Eso no son los malos pensamientos, lo que hablaba la palabra que decía, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿verdad? Y avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos negociando con el pecado cada vez que le damos ese espacio o esas excusas. Pero Dios no nos llamó a negociar con lo que nos destruye, sino que nos llamó a hacer morir en nuestra vida el pecado. A eso nos llamó el Señor, a obedecer. ¿Y cómo podemos hacer morir el pecado que nos destruye, pastora? ¿Cómo podemos? Número 1, tenemos que reconocer nuestra nueva identidad en Cristo. Eso es lo que nosotros aquí cada domingo enseñamos con la palabra, tu identidad en Cristo. Ya
ya no eres huérfano, ya no eres solo, eres hijo. Ya no eres un bastardo, porque estás dentro del plan de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 3, el verso 1, ahí nomás donde estábamos meditando. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Buscar las cosas de arriba. Desde el momento que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestra vida, tenemos una nueva identidad, pues hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y eso significa que ya no estamos luchando por ser libres, ya no somos esclavos, somos libres. El himno del Perú me agrada mucho porque dice: somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre seamos libres, hermanos, libres pero del pecado, no libres para hacer libertinaje. Por lo tanto, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Si somos obedientes, somos fieles al Señor, el pecado ya no tiene poder en nosotros. Ya no tiene control tampoco. Y por medio de Cristo podemos decidir arrancar de nuestra vida todo aquello que nos destruye. Tenemos que arrancar todo lo que nos destruye. Cada uno de nosotros sabe identificar perfectamente qué cosas es lo que nos destruye. Amén. Así es. Por ejemplo, el mirar telenovelas te va a destruir. Santo Dios. Porque en vez de que tus ojos, tus oídos escuchen palabra de Dios, están escuchando historias creadas por el mundo. Hay malicia. En las telenovelas hay malicia. En las telenovelas hay venganza. En las telenovelas hay pasiones desordenadas. Hay mentiras. Crímenes. Hay muchas cosas. Hay mucha planificación ahí. Hay muchas cosas. Y esas cosas destruyen. La música, por ejemplo. La música del mundo. Si yo antes en el mundo me gustaba que viva Chango, que cantaba Celia Cruz, hermanos, Celia Cruz le cantaba a ese sandero Chango, Ese demonio. a un demonio, un principado. Señor, reprenda en nombre de Jesús. Y todos nosotros inconversos antes pues danzábamos, qué lindo, ¿no? Unos bailongos que nos dábamos con Celia Cruz. Celia Cruz de hecho que debe estar en el infierno, Si no se arrepiente. si es que no se ha arrepentido. Cubana. Y mis hermanos venezolanos me comprenderán y me entenderán cómo se mueve la santería en Cuba, en Venezuela y aquí en Perú también. Pero en Cuba es más fuerte. Principados, demonios muy, muy fuertes. Entonces hemos visto primeramente que reconocer nuestra nueva vida, nuestra nueva identidad de Cristo es lo que primeramente tenemos que hacer antes de poder caer en el pecado. Y número 2, debemos cortar de nuestra vida lo que alimenta y le da fuerza a los deseos de la carne. Usted sabrá qué le da fuerza, qué le alimenta a esos deseos de la carne. Romanos capítulo 13, el verso 13 y 14. Romanos 13, 13 y 14. Ya estamos aquí, vamos a leer la palabra. Andemos como de día, ¿cómo? Honestamente, no en glotonerías y qué más, y borracheras, no en lujurias y lascivias, ¿qué más? No en contiendas y envidia. El verso 14, sino como vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿lo está diciendo la pastora en esta mañana? Lo dice ella porque se la está lanzando a alguien, porque a veces los
los creyentes dicen, esta palabra que está predicando la pastora, se me la está mandando para mí. No se sienta aludido, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué alimenta la carnalidad de nuestra vida? Háganse esa pregunta, ¿qué alimenta? ¿Qué cosa está alimentando esa carnalidad? ¿Qué necesita ser eliminado de mi vida? ¿Qué necesita? De repente soy muy chismoso, chismosa, me gusta saber la vida de todo el mundo y eso no puede ser posible. O capaz murmuro, o capaz me quejo, soy muy quejona, o capaz todavía miento. Estoy en Cristo, pero todavía miento. Hermanos, a veces, a mí me pasa, a veces algún hermano o hermana a veces me habla y el Espíritu Santo te está mintiendo. Ay, Señor, no quiero oír eso, Señor, que soy humana. Pero que el Espíritu Santo te va soplando, te va a decir, no, está mintiendo. Y yo, ay, Señor, ayúdala o ayúdalo. Así como un fuego sin leña se apaga, el pecado muere cuando no lo alimentamos. Cuando no alimentamos el pecado va muriendo. Y tenemos que identificar lo que fortalece nuestra debilidad. ¿Qué cosa es lo que fortalece nuestra debilidad? Y debemos de cerrarle la puerta. Por ejemplo, cuando yo estoy triste, empiezo a desalojar y a arrancar de mi corazón toda tristeza. Y me pongo a adorarle al Señor. Me pongo como, hay tantas adoraciones tan preciosas y tan hermosas, hermanos, que nos conecta con el Espíritu Santo. Hay tantas adoraciones que te dan esa fuerza, te levantan, te animan. No solamente necesitas correr y decirle a alguien, háblame, órame. No, es tú y Dios. Eres tú y Dios. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Es que cada uno de nosotros rindamos nuestro corazón a Él en medio de nuestra necesidad. Pero sin embargo nosotros lo que hacemos es correr al hombre primeramente. Hermanos, a mí me agrada cuando yo me quedo en mi casa sola. Me agrada porque puedo gritar, puedo llorar, puedo hacer en mi casa lo que no puedo hacer cuando están mis hijos o está mi esposo. Porque ¿en qué momento tenemos un tiempo a solas con el Señor? Ustedes digan, ¿en qué momento podemos tener un tiempo a solas? Mi hermano Jimmy, que estaba acá hace poco, estuvo en mi casa y me decía, hermana, tengo ganas de irme a un lugar y de gritar ahí. ¡Ah! Entonces yo le decía, hazte cuenta que estás en el monte Sinaí, imagínate, ándate ahí al jardín, olvídate que yo estoy acá y date tu gritito de liberación, libérate. Mi hermano se sonreía, se reía. Hay formas, hermanos. Por ejemplo, en una oportunidad con la pastora Narcita, habíamos ido a la playa a hacer un acto profético. Agarramos una piedra grande y un papel que teníamos escrito con todas las cositas que debían de salir y de ser eliminadas y destruidas de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. La pegamos con una cinta de escocha así bien pegada y nos fuimos aquí al mar abajo, a la Costa Verde. Agarramos, oramos, Señor, te entregamos y no queremos saber más de estas cosas, de estos pecados. Se anulan, se arrancan, se destruyen y agarramos y lo tiramos así hacia el fondo del mar, Señor. Así se van todas estas bendiciones al fondo del mar. Y el Señor, hermanos, lo responde. Pues no será en el momento que uno quiere, pero es en el tiempo del Señor. Y en el tiempo de Dios se van dando todas las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado con el contenido de lo que entra a nuestra mente y nuestro corazón. Porque no todo lo que está en la televisión es bueno, hermanos.
No todo, a veces decimos, ay, estoy solo o estoy sola, me quiero relajar, voy a ver una película en Netflix. Yo les conté el testimonio de Netflix, ¿no? Y hay personas, influencers, que están en las redes sociales, que se pasan horas de horas mirando serie tras serie, tras serie, tras serie, y no hay nunca acaba. Y hay personas que lo reconocen y dicen, por mirar esta serie, no he cocinado, no he lavado, no he visto a mis hijos. Es así. Entonces, no necesita ser muy espiritual. Analiza y dice, no, esto no está bien. Esto no está bien, así que no tengo por qué mirar, me roba mi tiempo. Y me roba mi comunión con el Señor, así que esto ya no. Por eso te decía, tenemos que tener cuidado con el contenido de lo que entra en nuestra mente y lo que entra en nuestro corazón. Lo que entra por los ojos y oídos, ¿a dónde va? Va al corazón. Y si llenamos el alma de basura, no podemos, hermanos amados, lastimosamente, esperar frutos espirituales. No podemos. Tenemos que cuidarnos de las amistades carnales y también de las mundanas. Es decir, las amistades que no aman a Dios y relaciones sentimentales fuera de la voluntad divina, pues son una influencia poderosa para nuestra vida, y una mala compañía es alimento diario para nuestra carne. ¿Escuchamos bien, hermanos? O les vuelvo a repetir. Tenemos que cuidarnos de las amistades carnales o mundanas, es decir, las amistades que no aman a Dios y relaciones sentimentales fuera de la voluntad divina, pues son una influencia poderosa para nuestra vida, y una mala compañía es alimento diario para la carne. Y pastora, ¿y dónde está eso en la Biblia? Pues vamos a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 33. Aquí solamente se va a predicar palabra de Dios, que es el pan de vida. Primera de Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú no te acostumbres a ellos, que ellos se acostumbren a ti, que tú puedas ser influencia para ellos, no que ellos te influencien a ti. Que se conviertan a ti. Y que se conviertan a ti. Siéntete feliz cuando te vas a un lugar y te identifican que eres luz, la luz de Jesús. Ahí vas a medir tu termómetro espiritual si estás en el camino correcto. Pero si tú vas a un lugar y nadie te dice nada, preocúpate. Preocúpate por trabajar más en esa área. Y número 3, tenemos que depender del poder del Espíritu Santo y llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer cada cristiano. Romanos capítulo 8, el verso 13. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Está interesante la palabra del Señor en esta mañana. Por eso que el pastor Carlos dijo, de esta mañana no vas a salir igual, vas a salir diferente, confrontado, retado, a elegir. Tú eliges qué camino tomar, qué camino elegir. Tú decides cómo quieres vivir. Romanos 8:13 dice, pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Y tengo otro texto más, Colosenses capítulo 3, el verso 16. Gloria al Señor. La palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros. O sea, no es poquito, tiene que ser abundante. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Tenemos que comprender que la batalla espiritual en contra del pecado de nuestra vida no es por medio de la fuerza ni por la inteligencia humana, sino por medio de la dependencia del Espíritu Santo. ¿Hemos entendido, hermanos? Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer esas guerras espirituales. La mente, hermanos amados, es el campo de batalla, y por eso es que tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios, pues solamente la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, frena esos malos pensamientos, esos pensamientos carnales, y renueva nuestra forma de pensar, hermanos. Ya estamos en Cristo y ya no podemos estar con malos pensamientos. Si queremos quejarnos, mejor hay que quejarnos en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos hará entender y nos hará comprender si estamos bien o estamos mal. Y número 4, que con esto voy terminando. Tenemos que caminar en luz y confesar al Señor nuestros pecados ocultos. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. ¿Hemos entendido? Amén. Todos tenemos pecadillos ocultos, todos. No hay ni uno que no se salve. Yo tenía un pecado ocultito. Me había dado una adicción por la gaseosa. Y escondida, sin que nadie me vea, me iba a la tienda a tomar mi gaseosa. Después le agarré adicción a los chicles. El chiclecito que me lo pasaba rumiando todo el día, no lo quería botar. Y son adicciones ocultas, pecaditos ocultos, ansiedad, nervios. A veces no sabes cómo manejar tus situaciones, no sabes cómo manejar tus problemas y buscas un refugio. Algunos buscan refugio en la soledad, solos son felices. No miran a nadie, no ven a nadie, se meten a la cueva de Adulán. La soledad. Pero sin palabra en la cueva. Otros buscan un refugio en la droga, otros en el alcohol, otros buscan un refugio en las tragamonedas, otros buscan refugio en los sexos ilícitos. Están casados, tienen su esposa, su esposo, pero buscan refugios en otras mujeres. También en la comida, se refugian en la comida. Chocolate. También en las compras compulsivas. Sí, También en los dulces, los chocolates. Hay diversidad de pecados ocultos, hermanos. Cantidad. Y vamos a 1 de Juan, capítulo 1, el verso 9. Otros se refugian en la ira, en el mal carácter. Ahí se ocultan. Quieren hacer prevalecer el orgullo con la ira. 1 de Juan, capítulo 1, el verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, está hablando del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos amados, quiero decirles una vez más en esta mañana, es importante que comprendamos que el pecado se fortalece en secreto, pero muere cuando se expone a la luz. Ahí el pecado muere. Por eso que la única manera de hacer morir el pecado y lo terrenal en nosotros es confesarlo delante del Señor, exponerlo a la luz. Y qué hermoso es cuando tú tienes un tiempo a solas con el Señor. Ahí tú abres tu corazón y le dices, Señor, tengo este pecado, no sé, Señor, cómo salir de ello. Ayúdame, Señor. El Señor lo sabe todo, pero a Dios le agrada que tú le confieses, porque cuando tú le confiesas al Señor, el Señor dice, este hijo, esta hija mía
quiere salir de ese mundo, entonces lo voy a ayudar, porque me está confesando, me está diciendo que quiere, pero solo no puede. Necesita de mi ayuda, necesita del poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor dice, voy a ayudarla, voy a decirle al Espíritu Santo que le dé la fuerza, que le dé el dominio, que diga no, que quiera estudiar la palabra, que quiera meditar en su palabra, que quiera anotarse en el discipulado de la iglesia, que quiera ir a la iglesia a servir, que quiera ir a la iglesia a estudiar música, que quiera ir a las reuniones de mujeres. Hoy en día, hermanos, las iglesias están pasando por todos estos desiertos porque a las ovejas no les gusta estudiar. El enemigo les ha entenebrecido la mente para que no escuchen la verdad del evangelio. Les ha puesto estupor, sueños profundos para que no escuchen. Les ha enceguecido la mente y los oídos, los ha taponeado para que no escuchen la palabra. La palabra no les sea revelada y la palabra no les haga libres. Hay varios cristianos que están así como los nadadores en un mar, como ahogados estamos así, orando, unas oraciones pero de emergencias, oraciones intercesoras de desespero, porque la tierra, hermanos amados, está llena de tanto pecado. Si ustedes se dan cuenta, Satanás está afuera, rondando. Por eso, hermanos amados, tenemos que levantarnos en oración, en unidad. Que el enemigo no te engañe en tu mente, que no te ponga pensamiento de mal, que el enemigo no te susurre en la mente y te diga, ya no vayas a la iglesia, porque ahí no hay amor. Mira, mejor vente aquí al pecado, un porrito no pasa nada, una borracherita no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, sácale la vuelta a tu esposa, no, nadie te va a ver. Hermanos, tiempos difíciles. ¿Qué pasaría si ese día que tú eliges tirarte un porrito, viene Cristo? Ya fuiste, te quedaste, ya no te vas en el arrebato por esa desobediencia tan estúpida. Por eso el Señor en este tiempo nos insta a caminar en obediencia, a caminar en fidelidad. Y algo que yo rescato de esa mujer que les contaba en la podología es que me dijo, yo, pastora, estoy trabajando conmigo porque yo reconozco que también tengo parte de culpa. No tengo que echarle toda la culpa a mi esposo. Y yo le hice una pregunta, ¿tú le amas a tu esposo? Me dijo, sí le amo. Entonces, si lo amas a tu esposo, lucha por él. Ora, intercede, no dejes de ir a la iglesia. Y me dijo, yo quisiera ir a su iglesia. Ora primeramente, antes de ir a nuestra iglesia. Que el Señor, que el Espíritu Santo te guíe dónde te vas a establecer. Y no critiques al pastor donde ustedes estuvieron, porque algo me dijo, me comenzó a decir, no lo critiques al pastor. El pastor es tan humano como todos, se puede equivocar. Tu esposo también lo puede engañar. Y me empezó a decir, no, es que mi esposo es un buen empresario, es un buen dador, es un buen diezmador. Mira, yo no soy quien para juzgar a ese pastor. El que lo va a juzgar es Dios. Y que el enemigo no te distraiga con esos malos pensamientos. No lo puedes tener cólera al pastor. Eso es pecado, eso no está bien. Tienes que orar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarnos? Y eso es lo que les quería compartir en esta mañana, hermanos. No se negocia con los que destruyen. No se negocia con el pecado. El pecado no es un error ni una costumbre cultural. Es un enemigo espiritual que busca alejarnos de Dios y destruir nuestras almas, destruir nuestra vida. Dios no nos llamó a convivir con el pecado, iglesia, sino a hacer morir el pecado. Y lo hacemos cuando recordamos quiénes somos en Cristo, cuando le cerramos toda fuente que lo alimenta, cuando dependemos del Espíritu Santo
Santo y de su palabra. Y cuando caminamos en la luz con un corazón arrepentido. Ponte de pie, iglesia.